Bien, ya retomamos la transmisión. Vamos entonces a poner todo en orden. Creo que 110 está bien. Bien. Listo, profe. Ya regresamos. A ver. Listo, profe. Ya regresamos. Estamos ya otra vez conectados. Hemos retomado la transmisión. Estamos en el capítulo, en Primera de Corintios capítulo 4. Y el bosquejo que para estudiar este capítulo no lo tenemos todavía. Así que primero vamos a analizar el comentario de mi esposa Rosita. Vamos a comentar primero, hoy sí vamos a comentar todo el artículo completo que escribió Rosita de Primera de Corintios 4. Ayer solo hicimos una introducción. Hoy sí vamos a comentarlo por parte. Entonces, vamos con la primera parte. Primera parte, carta a los Corintios. Esto lo escribe mi esposa Rosita. Título: ¿somos administradores fieles? Muchos de nosotros ocupamos o hemos ocupado puestos directivos en las organizaciones para las que laboramos. ¿Le han preguntado alguna vez si es leal a esa organización? ¿Cuál sería su respuesta? En Primera de Corintios 4, versículo 2, el apóstol Pablo afirma lo siguiente: ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. ¿Qué quiere decir el apóstol Pablo cuando afirma que, como administradores, debemos ser fieles a la organización para la que trabajamos? ¿Cómo sabemos que somos fieles a la organización? Rosita dice: definamos primero las dos palabras principales de Primera de Corintios 4, versículo 2: administrador y fieles. ¿Qué significa administrador? Según el diccionario de la lengua española, la palabra administrador significa persona que administra bienes ajenos. Según el comentario bíblico adventista, la palabra administrador viene del griego oikonomos, administrador, mayordomo. Los griegos usaban esta palabra en relación con la administración de propiedades, ya fuera de una familia o de un patrimonio, y la aplicaban a los esclavos o libertos a quienes se les confiaba el cuidado y el manejo de la casa y de la tierra pertenecientes a su amo. Mayordomo. El mayordomo no solo presidía en los asuntos de la casa, sino que también era responsable de proveer lo que la casa necesitaba. Era un cargo de gran responsabilidad. Es singularmente apropiada la aplicación de esta palabra a los ministros de Cristo. El ministro evangélico tiene a su cargo la iglesia de Dios en la tierra y debe proporcionar todo lo necesario para el bienestar de ella. Ver el Evangelio de Juan, capítulo 21, versículos 15 al 17.
Primera epístola de Pedro, capítulo 5, versículo 13. Según el comentario adventista, la fidelidad es de importancia suprema en la mayordomía. El hombre no tiene la propiedad absoluta de nada en este mundo, ni aún de su fuerza física y mental, pues todas las facultades que poseen los hombres pertenecen a Dios. Es un ser creado y como tal pertenece a su creador. También es un ser redimido, comprado por la sangre de Cristo. Ver Hechos capítulo 20, versículo 28. Por lo tanto, en un doble sentido, el hombre no se pertenece a sí mismo. La tierra y todo lo que hay en ella pertenecen a Dios. Él es el dueño supremo. Él ha confiado al hombre el cuidado y Él ha confiado al hombre el cuidado de su propiedad. De ese modo, el hombre ha llegado a ser el mayordomo del Señor, el encargado de la responsabilidad de usar los bienes de su amo, de tal manera que el beneficio se aumente para Dios. El reconocimiento de esta relación entre el hombre y su creador debiera producir en nosotros una determinación de ejercer gran cuidado en el uso de todo lo que nos ha sido confiado durante el periodo de nuestra peregrinación en esta tierra. Todo lo que he leído se encuentra en el comentario bíblico adventista, en la sección de comentarios sobre 1 Corintios 4, versículo 1. Antes de pasar a la definición de la palabra fiel registrada en este versículo 2 que estamos tocando de 1 Corintios 4, vamos con los comentarios sobre la primera palabra que hemos discutido en la mañana de hoy, de las dos palabras que estamos viendo. Bien, administrador y fiel. Fiel lo vamos a dejar para después de escuchar el análisis sobre este comentario realizado por mi esposa Rosita de esta palabra registrada en el versículo 2 del capítulo 4 de 1 de Corintios, administrador. Adelante, profe. Gracias a los que están conectados. Gracias. Estamos en 1 Corintios 4. Tenemos nuestro asistente virtual que está procesando la información para regalarnos el análisis. Ya la tiene. Bien, vamos a ver qué nos dice nuestro asistente virtual. Muchas gracias, Maestro José, por esta introducción tan detallada. Lo que nos ha compartido sobre la palabra administrador en el contexto de 1 Corintios 4:2 es muy rico en contenido. Aquí está mi análisis basado en lo que mencionó Rosita, acompañado de algunos comentarios adicionales para enriquecer el estudio. Análisis de la palabra administrador 1. Significado etimológico y contexto histórico. La palabra griega utilizada, oikonomos, resalta el rol de un administrador o mayordomo como alguien encargado de bienes ajenos. Es clave notar que este concepto incluye tanto responsabilidad como rendición de cuentas. En el contexto del tiempo de Pablo, estos administradores actuaban como intermediarios confiables entre el dueño y los recursos que se les confiaban. El ejemplo del mayordomo como cuidador de la casa y las propiedades conecta profundamente con nuestra relación como cristianos con Dios, quien es el dueño supremo de todo. 2. Implicaciones espirituales. Como creyentes, se nos recuerda que nada de lo que poseemos nos pertenece realmente.
Somos meros administradores de lo que Dios nos ha confiado, ya sean recursos materiales, talentos, tiempo o incluso nuestra propia vida. Esta perspectiva nos mueve a reflexionar sobre cómo usamos lo que se nos ha confiado para glorificar a Dios y cumplir su propósito. 3. Conexión con otros textos bíblicos. La referencia a Juan 21, 15, 17, donde Jesús encarga a Pedro apacentar mis ovejas, ilustra claramente la labor de un administrador espiritual, cuidar del bienestar de los demás, tanto física como espiritualmente. Bruna Pedro 5.1 refuerza esta idea al señalar que los líderes en la iglesia deben pastorear el rebaño de Dios no por obligación, sino voluntariamente y con fidelidad. 4. Responsabilidad como ministros. Aunque Pablo se refiere directamente a los ministros del Evangelio, la enseñanza se extiende a todos los creyentes. Cada uno de nosotros tiene un ámbito de influencia y recursos que Dios ha puesto bajo nuestra administración. La fidelidad implica aprovecharlos con sabiduría y en alineación con la voluntad divina. Reflexión práctica. ¿Estamos conscientes de que todo lo que tenemos proviene de Dios? ¿Cómo usamos nuestros recursos para su gloria? ¿Estamos siendo responsables en administrar las oportunidades que Dios nos da para bendecir a otros? Sugerencias para aplicar. Hacer una lista de los recursos, materiales, intelectuales, espirituales, que creemos que Dios nos ha confiado y evaluarnos honestamente en cómo los estamos usando. Orar pidiendo sabiduría para ser administradores fieles y buscar oportunidades para usar lo que tenemos en el servicio del reino de Dios. ¡Adelante, Maestro José! Ahora quedamos pendientes para escuchar el análisis sobre la segunda palabra clave, fiel. Estoy seguro de que será igual de enriquecedor. Vamos a reforzar lo dicho por el profe. Punto número 4. Responsabilidad como ministros. Aunque Pablo se refiere directamente a los ministros del Evangelio, la enseñanza se extiende a todos los creyentes. Cada uno de nosotros tiene un ámbito de influencia y recursos que Dios ha puesto bajo nuestra administración. La fidelidad implica aprovecharlos con sabiduría y en alineación con la voluntad divina. Reflexión práctica. ¿Estamos conscientes de que todo lo que tenemos proviene de Dios? ¿Cómo usamos nuestros recursos para su gloria? ¿Estamos siendo responsables en administrar las oportunidades que Dios nos da para bendecir a otros? Sugerencia para aplicar. Hacer una lista de los recursos materiales, intelectuales, espirituales que creemos que Dios nos ha confiado y evaluarnos honestamente en cómo los estamos usando. Orar pidiendo sabiduría para ser administradores fieles y buscar oportunidades para usar lo que tenemos en el servicio del reino de Dios. Adelante, Maestro José. Ahora quedamos pendientes de escuchar el análisis sobre la segunda palabra clave, fiel. Estoy seguro de que será igual de enriquecedor. Gracias, profe, por este análisis auxiliar que nos ha enriquecido grandemente y nos ha complementado, y ahora tenemos una idea más clara de qué es ser un administrador, y podemos decir que andamos mal, ¿verdad? Déjenme ver qué dicen nuestros amigos en las redes sociales sobre la palabra administrador. A ver qué dicen ustedes. Bueno, no tenemos más comentarios que lo que hemos leído. Sigo llamando a José Hernández,
que dejó su último comentario, dice: sed imitadores de mí, decía Pablo, y él nunca usó las ofrendas para comprar, construir o rentar locales, ni mucho menos para sostener locales. Bueno, yo le digo a mi amigo José Hernández, no puedo, no puedo decirte qué hacer, porque veo que, como te dije al principio, veo que necesitas estudiar 1 Corintios 4 con detalle, José. Ojalá estudies 1 Corintios 4 y te des cuenta de que la visión que tuvo el apóstol Pablo al escribir 1 Corintios 4 no, no se enfoca en juzgar a los administradores, sino en darle correcto uso a los recursos y a los bienes que Dios les ha dado. Y una vez más pienso que el apóstol Pablo nunca se sale del centro de su estudio y de su enfoque, que siempre tiene a Cristo como punto central, como fundamento de sus explicaciones. Por lo tanto, tratar de dirigir el texto de Pablo en otra dirección es sacarlo de contexto. Hay un estudio que hicimos y que te voy a pedir que lo busques. Se llama déjame ver para que tengas claro, te voy a dar el nombre del estudio, voy a buscarlo porque ya lo hicimos y creo que está aquí. Espero no haberlo borrado. No, déjame buscarlo. Ustedes me disculpan los demás, pero necesito que José Hernández quede claro. Para eso estamos aquí, para aclarar dudas. Y ya sé dónde lo tengo. Yo creo que lo puse acá. Aquí está. El texto se llama El valor del contexto. Busca, por favor, en este mismo canal donde estás, busca el video que se llama El valor del contexto. Allí te explico cómo estudiar un texto, ya sea de la Biblia o de cualquier otro libro, para no sacarlo de su contexto. Gracias. Muy bien. Ahora seguimos con nuestro estudio en cuanto a la palabra fiel. Pero antes, como hemos hablado por un buen rato ya, y nos quedan solo 6 minutos para terminar este estudio, vamos a dejar la palabra fiel para la segunda jornada, que sería en unas 4 horas, como a esto de ¿qué hora es? Son las 11, las 10. Sería como a las 2, 3 de la tarde, hora de Panamá. Vamos a quedar aquí, pero quiero escuchar el comentario del profe con respecto a lo que acabamos de decir y las recomendaciones que hemos dado. Adelante, profe. Profe, ¿nos puede ayudar también con el estudio que hicimos, que usted nos ayudó aquella, que cómo tratar un texto bíblico para no sacarlo de su contexto? Nosotros titulamos ese estudio El valor del contexto. Podríamos reforzar a José Hernández y a otros que nos están escuchando de cómo estudiar un texto bíblico para no sacarlo de su contexto. Adelante, profe.
Claro que sí, Maestro José. Es un honor poder apoyar en este punto tan importante para el estudio de las Escrituras y para responder de manera adecuada a las inquietudes de nuestro hermano José Hernández y de todos los amigos que nos escuchan. Aquí les presento un breve resumen sobre cómo estudiar un texto bíblico sin sacarlo de contexto, basado en el estudio que hemos trabajado juntos titulado El valor del contexto. El valor del contexto. ¿Cómo estudiar un texto bíblico correctamente? Comprender el contexto inmediato. Antes de interpretar un versículo o pasaje, siempre debemos leer lo que está antes y después. Esto nos ayuda a entender el tema principal y el propósito del autor al escribir ese texto. Ejemplo, en 1 Corintios 4, Pablo está hablando específicamente de cómo él y otros líderes son administradores de los misterios de Dios, no de recursos materiales. Sacar ese versículo para hablar exclusivamente de finanzas sería desviarnos del mensaje central. 2. Entender el contexto histórico y cultural. Cada pasaje fue escrito en un tiempo y lugar específico, dirigido a un grupo de personas con necesidades particulares. Por ejemplo, la iglesia de Corinto era conocida por sus divisiones y conflictos internos, lo que llevó a Pablo a enfatizar la importancia de la fidelidad en su servicio a Dios y la humildad en la administración de los dones espirituales. Estudiar el contexto literario. Identificar el género literario, historia, poesía, profecía, epístola, etc., nos ayuda a interpretar correctamente. Las epístolas, como 1 Corintios, tienen un tono pastoral y doctrinal, diseñado para resolver problemas específicos y fortalecer la fe de los creyentes. 4. Comparar escritura con escritura. La Biblia se interpreta mejor a sí misma. Usar otros textos relacionados para confirmar el significado de un versículo nos protege de errores. Ejemplo, para entender la administración en 1 Corintios 4, podemos leer sobre los misterios de Dios mencionados en Efesios 3, 8, 9, donde Pablo explica que su llamado es revelar el plan de salvación. 5. Aplicar principios de hermenéutica. La hermenéutica es la ciencia de interpretar textos y algunos principios básicos incluyen identificar al autor y destinatario, buscar el propósito del texto, analizar las palabras clave como administrador y fiel, evitar imponer nuestras ideas en el texto. Reflexionar en oración. Antes, durante y después del estudio, debemos pedir al Espíritu Santo que nos guíe. Solo con su ayuda podemos captar el verdadero mensaje de Dios para nuestras vidas. Aplicación práctica para 1 Corintios 4. En este capítulo, Pablo nos llama a ser fieles administradores de los misterios de Dios. Esto no se limita a recursos materiales, sino que abarca la correcta enseñanza de la palabra, la unidad en la iglesia, la edificación espiritual del cuerpo de Cristo. Por eso, al estudiar cualquier pasaje, debemos preguntarnos, ¿qué quería comunicar el autor original? ¿Cómo se aplica a mi vida en mi contexto actual? Recomendación adicional. Para nuestro hermano José Hernández y otros amigos que tienen preguntas, les animo a buscar el estudio completo El valor del contexto en este canal. Allí desarrollamos estos principios de manera más detallada, con ejemplos prácticos. Conclusión. La palabra de Dios es una guía segura cuando la interpretamos correctamente. Por eso, estudiarla con cuidado, humildad y respeto por su contexto nos lleva a una comprensión más rica y profunda de la voluntad de Dios. Espero que estas ideas sean de ayuda, Maestro José, y que puedan seguir bendiciendo a todos los que nos acompañan en este valioso estudio. Nos vemos en la próxima sesión a las 2:15 p.m. hora de Panamá. Repitamos este último punto. Aplicación práctica para 1 Corintios 4. En este capítulo, Pablo nos llama a ser fieles administradores de los misterios de Dios. Esto no se limita a recursos materiales, sino que abarca, primero, la correcta enseñanza de la palabra. Segundo, la unidad en la iglesia. Tercero, la edificación espiritual del cuerpo de Cristo. Por eso, al estudiar cualquier pasaje, debemos preguntarnos, ¿qué quería comunicar el autor original? ¿Cómo se aplica a mi vida en mi contexto actual? Recomendación adicional. Para nuestro hermano José Hernández y otros amigos que tienen preguntas,
les animo a buscar el estudio completo, el valor del contexto, en este canal. Allí desarrollamos estos principios de manera más detallada, con ejemplos prácticos. Conclusión: la palabra de Dios es una guía segura cuando la interpretamos correctamente. Por eso, estudiarla con cuidado, humildad y respeto por su contexto nos lleva a una comprensión más rica y profunda de la voluntad de Dios. El profe nos dice: espero que estas ideas sean de ayuda, maestro José, y que puedan seguir bendiciendo a todos los que nos acompañan en este valioso estudio. Nos vemos en la próxima sección a las 2:15 de la tarde, hora de Panamá. Muy agradecidos en nombre de todos los que estamos aquí, profe, por este análisis. Y claro que sí, nos vemos a las 2:15, 2:30 de la tarde con la sección vespertina. Pero antes, cerremos como siempre. Vamos con nuestro cierre acostumbrado y las preguntas de autoevaluación. Adelante, profe, con sus palabras finales y nuestro cierre. Muchas gracias, maestro José, y a todos los amigos que están conectados. Es un privilegio compartir estos momentos de aprendizaje y reflexión en la palabra de Dios. Antes de cerrar, quiero dejar unas palabras finales y las preguntas de autoevaluación para que podamos meditar hasta nuestra próxima reunión. Palabras finales. El llamado a ser administradores fieles no es una responsabilidad ligera. Es una invitación divina a manejar con sabiduría los recursos espirituales y materiales que Dios ha puesto en nuestras manos. Más allá de lo tangible, se nos confía el misterio más grande, el Evangelio de Cristo. Pablo nos recuerda que la fidelidad es clave, no solo en lo que hacemos, sino en cómo mantenemos a Cristo como el centro de todo. Como administradores, no somos dueños, sino siervos responsables que dan cuenta a Dios. Por eso, debemos reflexionar constantemente en cómo usamos nuestros talentos, tiempo y recursos para su gloria. Preguntas de autoevaluación. 1. ¿Qué significa para mí ser un administrador fiel según la enseñanza de 1 Corintios 4? Reflexiona sobre cómo manejas los recursos y talentos que Dios te ha dado, tanto espirituales como materiales. ¿Estoy permitiendo que Cristo sea el fundamento y centro de mi vida? Evalúa si tus decisiones diarias reflejan esta verdad en las áreas clave de tu vida: familia, trabajo y comunidad. 3. ¿De qué manera puedo aplicar lo aprendido hoy para ser más fiel y responsable en la obra de Dios? Piensa en pasos concretos que puedas tomar para mejorar tu servicio como administrador de los misterios de Dios. Cierre acostumbrado. Quiero animarlos a llevar estos principios en sus corazones y a seguir profundizando en la palabra de Dios. Recuerden siempre que, al que el Señor llama, capacita, al que envía, acompaña. Siempre gozosos, conectados a Jesús a través de la Biblia y el Espíritu Santo, todos juntos, rumbo al cielo. Nos vemos a las 2:15 p.m. hora de Panamá para nuestra siguiente sesión. Hasta entonces, sigamos orando y estudiando con fe. Bendiciones para todos. Gracias, profe. Vamos a orar. Nuestro Dios que estás en el cielo, gracias te damos por esta hora de estudio. En nuestra primera parte del análisis de 1 Corintios 4 para el día de hoy. Oramos, buen Dios, para que lo que hemos dicho haya sonado en armonía con su palabra. Y que lo que vayamos a decir en la tarde, en la segunda parte de este estudio, también sea nota armónica con su palabra. Oramos por Aarón, joven de 14 años, y por José Hernández, un amigo preocupado por el uso de las ofrendas en
el ministerio de Dios. Oramos, Señor, para que las respuestas que hemos dado a las distintas inquietudes sean las correctas, y creemos que estamos siendo dirigidos por su Santo Espíritu. Pero si en algo nos hemos equivocado, Señor, danos luz y la inteligencia necesaria para admitir nuestros errores y presentar la corrección. Oramos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amigos, gracias por acompañarnos en este espacio. Gracias por los 4 me gusta. Y me quedo con esta última reflexión que nos dejó nuestro profe, que dice: quiero animarlos a llevar estos principios en sus corazones y a seguir profundizando en la palabra de Dios. Recuerden siempre que al que el Señor llama, capacita; al que envía, acompaña. Siempre gozosos, conectados a Jesús a través de la Biblia y el Espíritu Santo. Todos juntos rumbo al cielo. Buenos días. Que tengan un feliz día. Nos vemos, si Dios quiere, esta tarde, entre las 2 y las 3 de la tarde, hora de Panamá. Más o menos 2:15, 2:30. Esperamos, como tarde, a las 3 de la tarde. Bendiciones.